Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Juan Morera y con Jorge Garzón en los controles continuaremos hoy el estudio del profeta Malaquías, hoy estudiando el capítulo número 2. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, como siempre te pedimos tu asistencia con el don del Espíritu Santo, que venga sobre cada uno de nosotros y nos capacite, nos abra el entendimiento, el espíritu, para poder entender tu palabra y así poder construir el reino de Dios, que es lo que tú nos has mandado. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy seguimos, como dijimos, con este capítulo 2. Malaquías continúa con su reprimenda al sacerdocio infiel de Israel. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 y dice así: Ahora para vosotros, sacerdotes, es este mandato. Si no escucháis y no tomáis a pecho el dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré contra vosotros la maldición y maldeciré vuestras bendiciones. Incluso ya las he maldecido, porque nadie de vosotros las toma a pecho. Os arrancaré el brazo, os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis arrojados junto con él. Así sabréis que os ordené este mandato, para que fuese mi alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Continuamos con el mismo tema, con el sacerdocio que ya en esta época de reconstrucción del templo pues había vuelto a caer más o menos en el... No tanto, porque no habían caído todavía en la idolatría como anteriormente al exilio, pero de todas formas no funcionaba bien. Por eso el Señor le dice, si los sacerdotes no escuchan y se arrepienten, Dios promete maldecir sus bendiciones. Hermano, esto es muy serio. Dios promete maldecir sus bendiciones. Esto es una referencia a los dones o bendiciones que el pueblo traía a los sacerdotes. En primer lugar, de lo que aquellos que traían como parte del sacrificio, como parte del diezmo que tocaba a los levitas. Esa es la primera parte. Y la segunda también, la más horrible, es las bendiciones sacerdotales que ellos daban al pueblo. Y después dice el por qué. Dice, todos sus pecados lo volvieron un formalismo vacío. Era una religión en ese momento en Israel de emociones superficiales. Y no solo emociones superficiales, señales externas. Todo se valía en lo que se viera, no lo que había en el corazón. Por eso que habla tan duro en este pasaje. Y cuando habla que le va a echar en la cara el estiércol, eso se entiende cuando se sabe el sistema de sacrificios de Israel. Los animales sacrificados en el templo aún tenían excremento en sus intestinos, y Dios mandó que esto debía ser quemado fuera del santuario. Eso lo vemos en Éxodo 29, 14. Y que el Señor dice, no que van a tener que salir del santuario, que Él le va a esparcir este estiércol sobre su rostro, para que ellos que estaban embarrados con el estiércol, junto con el estiércol, tuvieran que ser echados del santuario fuera de la ciudad. Cuando se sabe lo que dice es estremecedor. Y esto habla, el Señor dice después, el motivo de la disciplina que Dios va a hacer con estos sacerdotes impíos, el pacto. Hemos hablado continuamente del pacto de Dios con Israel. Sin el pacto de Dios con Israel no se puede entender el Antiguo Testamento. Pareciera una cantidad de libros sueltos. Lo que le da coherencia a cada libro es el pacto. Como siempre yo le he dicho a ustedes, es como
un collar de perlas que se ponen las mujeres, que lo que constituye el collar en sí no tanto son las perlas como el hilo, porque si el hilo se rompe, las perlas son una cantidad de bolitas sueltas por donde quiera. Así es el pacto. El pacto es lo que mantiene la solidez de la doctrina de los libros y de la unión de Dios con Israel. Y aquí le dice, uno de los grandes motivos que estoy teniendo es que se esperaba de que ustedes respetaran el pacto que yo hice, porque el sacerdocio de Aarón y este también acción levítica que cuidaban y ministraban en el templo, eran consecuencias y estaban ligados totalmente al pacto. Ambos existían por el pacto. ¿Para qué? Para reparar las ofensas contra el pacto por medio de los sacrificios, para bendecir a las personas de parte de Dios a través de las bendiciones sacerdotales, o sea, de mantener la relación de Dios con su pueblo. El pacto era esencial. En nuestro pacto, el pacto que hizo Jesús en la cruz, tenemos la gracia de Dios que todos los sacramentos, todas las acciones de nuestra iglesia, de nuestro sacerdocio, nace de Cristo sacerdote, nace de Cristo sumo y eterno sacerdote, no ya de un sumo sacerdote humano que reside en Jerusalén, sino un sumo sacerdote que reside en el cielo. Por eso nuestro pacto está ahí arriba, ahí está la figura principal de nuestro pacto. Por eso que por muchas acciones que puedan hacer nuestros sacerdotes, no van a tener esta acción tan grande y tan negativa sobre el pueblo de Dios, porque nunca va a maldecir la acción de Cristo a través de ellos. Pero sí, si nuestros sacerdotes fomentan una predicación, una vida fuera del pacto, del nuevo pacto, y el nuevo pacto que hizo Cristo con nosotros, el camino al cielo, es ser fiel al bautismo, es guiar nuestra vida seriamente a través de los sacramentos, que todo esto los ministra el sacerdote. Si el sacerdote es infiel, él va a tener que responder de todas esas malas acciones y todas las ovejas que se pierdan, va a tener que responder delante del trono de Dios. Pero eso no afecta a su ministerio, porque el ministerio no viene de ellos, el ministerio viene de Cristo. O sea, para que me entiendan, puede haber sacerdote peor y más pecador que exista sobre toda la tierra. Cuando él ministra, el ministerio es válido, porque él no ministra con su poder, él ministra en persona de Cristo, él ministra en la persona de Cristo, el Cristo quien está ministrando a través de él. Es como siempre pongo el ejemplo, si hay un juez en el sistema judicial, un juez que es un verdadero delincuente, más delincuente que aquellos que él condena, que tiene una vida horrenda. Cuando él imparte justicia en un juicio, la justicia es válida. ¿Por qué? Porque él no la hace con su criterio, la tiene que hacer en base a las leyes del Estado y el poder que le da el Estado a él. Ese poder no es de él, se lo dio el Estado. Por eso es una comparación para que puedan entender lo que sucede con el sacerdote. Siempre cualquier administración, por malo o pecador que sea el sacerdote, siempre es válida, porque él no ministra con su poder. Pero que esto lo tengamos nosotros bien claros. Ahora, sí, corremos el riesgo, el sacerdote, de ser juzgado con dureza por ese Cristo sacerdote, cuando lo enfrente cara a cara. Y también puede ser que todo esto conlleve a lo que dice aquí el profeta Malaquías, en una religión de emociones solamente, en una religión de signos externos y nada dentro del corazón. Ser como dice San Pablo, una campana que suena, pero cuando la miras por dentro está totalmente vacía. Bueno, versículos 5 y 7, y dice así: mi alianza con él fue de vida y paz. Yo se las di, junto con el temor, y él me temió. Tenía miedo en presencia de mi nombre. En su boca estaba la ley de la verdad. No se hallaba impiedad en sus labios. Caminaba conmigo en paz y rectitud, y a muchos hizo
volver del pecado. Por eso, los labios del sacerdote deben custodiar el saber, para que en su boca busquen la ley, pues es el mensajero del Dios de los ejércitos. Muy bueno este consejo que da el Señor a través de Malaquías a los sacerdotes del primer pacto y también a los sacerdotes del segundo pacto. En este caso sí se aplica. Dios le prometió a Leví que sus descendientes serían esparcidos por todo Israel. Y esto se convirtió en una tremenda bendición cuando Leví fue designado como la tribu sacerdotal. Esa tribu de Leví, sus sacerdotes vivían en todo Israel. Eran centro de santificación en todos los lugares donde estaban. Por eso la gente le llevaba los diezmos a ellos, no al templo. Aquí también tenemos que ver y entender esto es una de las parábolas del Señor, en la parábola del sacerdote y el samaritano. Decía que subía un sacerdote a Jerusalén. Definitivamente ese sacerdote, o ese levita, iba a subir a Jerusalén porque le tocaba ministrar. Y por eso dio la vuelta y no socorrió al samaritano, no socorrió al herido, porque si él tocaba a alguien que estaba muerto o que estaba embarrado de sangre, se volvía impuro y no podía ministrar en el templo. Por eso vemos que los sacerdotes vivían, como vio Zacarías, vivían ahí en Carén, un pueblo de los alrededores de Jerusalén, pero no en la misma capital. Los sacerdotes vivían en sus ciudades y cuando les tocaba el turno sacerdotal, ellos subían a Jerusalén. Y esa presencia de ellos en el medio del pueblo fue de gran bendición en cuanto que esa santidad sacerdotal que residía en el templo, solamente en Jerusalén, era de cierta forma a través de ellos llevada y eran testimonio de esa presencia aún en los lugares más lejanos de la nación. El Señor usó a Leví como un ejemplo para los sacerdotes en días de Malaquías. Es el ejemplo que pone el Señor. Leví, como sacerdote, fue un ejemplo de reverencia. Tengámonos eso en claro. El sacerdote tiene que ser un ejemplo de reverencia, tanto antes como ahora. ¿Cuándo? Cuando dice, aquí tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Esa era la actitud que tenían que mantener los sacerdotes en el templo. Ellos ministraban desde que entraban al templo sin zapatos, por eso se sabía quiénes eran los sacerdotes. Ellos tenían un código de compostura, inclusive corporal, durante que estaban en el templo. Por eso lo he dicho tantas veces que la guardia del templo tenía unas varas y cuando un sacerdote caminaba de forma indecorosa, apurado, lo que sea, le daban un estacazo en el lomo para que se acordara que él tenía que mantener esta humildad delante de Dios, que no es más que un signo de reverencia. Si el sacerdote no tiene reverencia delante de Dios, ¿qué se puede esperar de aquellos a quien él ministra? Y la reverencia lleva no solo humildad, sino también dignidad. La forma de realizar los sacramentos. Se cuenta, también se lo he dicho muchas veces, esta actitud de, creo que es San Felipe de Neri, que era un santo que siempre estaba haciendo chistes, que vi un sacerdote que estaba dando la misa con mucho descuido, ponía el libro o ponía la patena y se le acercó, hizo como que fue a despabilar una vela y le dijo en el oído al sacerdote, trátalo bien que es hijo de buena madre. O sea, le digo, mira a ver con quién tú estás lidiando, en un refrán de la época. Por lo tanto, cuando pone a Leví a los sacerdotes de ejemplo, primer punto de un sacerdote y de Leví, tiene que tener reverencia, porque sabe a quién sirve. Segundo, tiene que conocer la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando le dice que la ley de verdad estuvo en su boca, en la boca de Leví estaba la ley de verdad. El sacerdote tenía y tiene que conocer perfectamente la palabra
de Dios. Y no tanto académicamente como vivirla, como poder interpretar en su vida, interpretándolo en su vida, poder interpretar en la vida de los demás. Muchas veces el sacerdote es una Biblia abierta para todos sus feligreses. Inclusive el sacerdote es la única Biblia que los feligreses van a leer en toda la semana cuando están en la iglesia. Y durante la Eucaristía, sobre todo ahora, que esta la liturgia nueva, que el sacerdote está de frente a las personas. Ahora más que el sacerdote está de frente a las personas, todo el mundo tiene la vista fija en el sacerdote todo el tiempo. Se está fijando en lo que hace, cómo ora, los gestos. Antiguamente, cuando estaba de espaldas, era diferente, porque el sacerdote enfrentaba a Dios. Tal vez por eso había más solemnidad, me imagino yo. Estaba mirando el primero de cara a cara a Dios. Ahora mira a una congregación y muchas veces pues parece que el sacerdote no está ministrando a Dios, sino que no está ministrando la adoración de Dios, sino que está ministrando un culto religioso a las personas que tiene presente. Pero con todo, con más motivo ahora, tiene el sacerdote que ser la palabra viva de Dios para todas esas personas que lo están mirando. También menciona que Leví tenía un carácter piadoso cuando dice: en paz y en justicia anduvo conmigo. Si un sacerdote no tiene un carácter piadoso, hermano, ¿quién lo va a tener? Es una persona que ha dedicado toda su vida al servicio de Dios, ha estudiado, se ha preparado, se ha restringido de una cantidad de cosas. Yo creo que lo bueno que tiene que tener es una relación íntima y directa con Dios. Y eso se nota. A mí nunca se me olvida este muchacho que hace muchos años estaba en nuestro grupo de oración cuando estábamos en la parroquia, que era un muchacho bien inocente, pero hay veces que los inocentes dicen cosas que uno no se atreve. Y un día él estaba sirviendo de lector, creo que en la misa estábamos en la sacristía, yo para salir al coro y para salir con el sacerdote, y de repente se vira para el sacerdote, que era un sacerdote joven, y le dice: padre, ¿usted ora? Y yo dije: oh. Y el sacerdote le dijo: ¿por qué me lo preguntas? Y nada más y nada menos que le dijo: porque no se le nota. Yo dije: ay, trágame tierra. Pero el mensaje le llegó, definitivamente. El sacerdote tiene que tener un carácter piadoso. Ese carácter piadoso viene de tu relación con Dios. Me imagino que en Israel, entre nosotros también, muchas veces uno dice: este determinado ministro de la iglesia creerá en Dios. A veces uno internamente se lo pregunta, porque uno dice: si cree en Dios, la actitud debería ser totalmente diferente. La otra característica de Leví: preservar y promover la palabra de Dios. Esencial. Sacerdote que conoce la palabra de Dios, que la vive, tiene que ser un arcón de sabiduría, tiene que ser alguien a quien el pueblo de Dios va a buscar en él referencia a la palabra de Dios. Y aquí viene el problema, tanto antes como ahora. Hermano sacerdote, si un fiel viene a buscar la palabra de Dios a ti, primero se la tienes que dar. No se la puedes negar porque estás muy ocupado. Segundo, tiene que ser la palabra de Dios de acuerdo a la iglesia, de acuerdo al magisterio y a la sagrada tradición de la iglesia. Porque de todas esas almas que a lo mejor tú estés dirigiendo malamente, porque no estás aplicando el magisterio, estás aplicando tu opinión de lo que debe ser, de todas esas almas que se deformen, tú vas a dar cuenta delante del trono de Dios, como dice el profeta Ezequiel a los malos pastores de Israel: pelo a pelo, de cada una de las ovejas que se pierden. O sea que tienes que estar llamado a estar dispuesto a explicarle la palabra de Dios y explicársela bien y darle consejo en base a esa palabra, pero no consejo en base a lo que tú opinas, sino en base a lo que es. El gran problema que tenemos hoy es que cada cual muchas veces aconseja en dirección espiritual, inclusive en la confesión. Me han dicho a mí:
le han dicho a otras personas cada cosa que uno sale de la confesión turbado, diciendo, pero, ¿y esto? Muchas veces me escriben y me dicen, a mí el sacerdote me dijo esto en la confesión y yo siento que eso no está correcto. Y yo le dije, tú tienes razón, tu espíritu te está diciendo que no es correcto porque no es correcto. Eso que te dijo no es lo que enseña la iglesia, ni en moral, ni en fe. Lo que enseña la iglesia, de acuerdo al catecismo, es esto, esto y esto. Miren cuántas cosas tenemos que el sacerdote tiene que estar preparado. La ley de verdad estuvo en su boca. Eso me encanta esa frase. El sacerdote tenía la especialidad y la responsabilidad de sostener y difundir la palabra de Dios. Eso lo vemos en 2 de Crónicas 31:4 y en Nehemías 8 del 7 al 9. La palabra de Dios fue dada a los sacerdotes para vida y para paz y para temor de todos aquellos que él tenía la obligación de acercar a Dios. Otra de las características que nos habla aquí del sacerdocio de Aarón y de la tribu de Leví es que los labios del sacerdote, dice, han de guardar la sabiduría. Debido a que los sacerdotes tenían que sostener y difundir la palabra de Dios, tenían que hacerlo con sabiduría para que el pueblo de Dios pudiera buscar la ley de Dios en su boca. Hermano, los sacerdotes tienen que ser mensajeros, conocedores de la palabra de Dios, como hemos dicho. Tienen que tener sabiduría. Si yo fuera sacerdote, y si yo se lo recomiendo a todo ser humano que es bautizado y que cree en el Señor, pero los sacerdotes todavía más, todo bautizado, todo creyente, todo católico, por la mañana cuando se levanta, lo primero que tiene que pedirle a Dios es que le dé sabiduría en el hablar, en el actuar, en el sentir. Porque hoy en día, hermanos, se hace falta algo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y la sabiduría. La sabiduría es la brújula que te lleva en la dirección correcta. Si tú no tienes sabiduría, va a ser un barco que lo está manejando el muchacho que está encargado de limpiar la sentina. La sabiduría es esencial en los sacerdotes y en los fieles. Por eso todo, ¿y quién da la sabiduría? Es gratis, la da el Espíritu Santo. El Señor lo dijo, si un hijo le pide al Padre un pan, no le va a dar una piedra. Si no, le pedimos al Espíritu Santo sabiduría, Él nos la da. Y con más razón los sacerdotes todos los días deben pedir sabiduría al Espíritu Santo para poder guiar bien a este pueblo que le ha sido confiado antes y ahora. Ahora el versículo 8 y 9. A ver qué nos sigue diciendo. Vosotros, sin embargo, os apartasteis del camino. Hicisteis tropezar a muchos con vuestra enseñanza. Quebrantasteis la alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso os he hecho despreciables y abyectos para todos los pueblos, ya que nadie de vosotros guardó mi camino. Existe esa acepción de personas ante la ley. Los sacerdotes de Israel y los nuestros deberían haber sostenido la palabra de Dios. Ellos eran los pilares de la palabra de Dios, con tres cosas: conocimiento, reverencia y obediencia. Esas es las tres cosas con que el sacerdote está llamado a sostener la palabra de Dios. Primero, con conocimiento. Tiene que tener el conocimiento correcto. Y ahora, hablando del sacerdocio del nuevo pacto, viene la gran pregunta. En los seminarios estarán capacitando a nuestros jóvenes que aspiran al sacerdocio con la palabra de Dios, con base católica de 2000 años de nuestra fe. Yo desde el año 1999, yo recuerdo que estaba sentado con un sacerdote santo
el padre Pallavicini, que era el vicerrector del Pío Latino de Roma. Estábamos los dos en la Basílica de Belén. Él fue con nosotros en la peregrinación. Y estábamos sentados ahí en la escalera que sube a la parte de arriba de donde está el iconostасio de la Basílica. Estábamos esperando al guía y estábamos hablando de eso. Y yo le decía, padre, yo siento que el gran problema que hoy tiene hoy el sacerdocio está en los seminarios. Y él me decía, eso que tú me dices, lo digo a decir yo todos los días y hay que ponerle arreglo a eso. Eso fue en el año 1999. Porque ahí es donde se forman nuestros sacerdotes. Un buen seminario engendra buenos sacerdotes. Un mal seminario engendra malos pastores. A no ser, como muchos que conozco yo, que han estado en malos seminarios, pero el Señor le ha dado sabiduría suficiente para captar todo este bagaje religioso y evangélico de nuestra iglesia que ha atesorado en 2000 años a través de los padres de la iglesia, de los místicos, de los doctores, y han salido de esos seminarios con una vida recta sacerdotal. Pero ¿cuántos no estarán capacitados para hacer eso y seguirán dando lo que le han dado? Es una gran tragedia. Yo tengo esperanza que todo eso ha ido cambiando en estos últimos años. Las nuevas generaciones también de sacerdotes que estamos teniendo, vemos ya un cambio sustancial en cuanto a volver a esta tradición milenaria de la iglesia, que es nuestra base. Y que cuando esa parte de ella se pierde por otros caminos, tenemos que seguir dando y dando gracias a Dios por eso. Por eso el sacerdote, dice Malaquías, tiene que sostenerse con la palabra de Dios con conocimiento. Segundo, con reverencia. Eso ya lo hablamos en el capítulo y en el versículo anterior. El sacerdote tiene que mantener en todo momento dentro de la iglesia y fuera de la iglesia una actitud reverente. Y muchas veces es tan importante fuera de la iglesia como dentro, porque fuera de la iglesia van a ver cómo se comporta un siervo de Dios en el mundo. Y ahí es donde el sacerdote tiene que dar ejemplo, no puede ser igual de la gente que está alrededor de él en el mundo en ese momento. Él tiene que ser una referencia de cómo un cristiano se comporta, ya sea una fiesta, sea un evento deportivo. No puede caer en la vulgaridad de los demás o ser igual que los demás. Y en la reverencia en cuanto al culto, en cuanto a su vida personal, ya lo hemos dicho. Y por último, también nos dice también el profeta que en la obediencia. El sacerdote tiene que ser obediente. Yo siempre he dicho que las dos instituciones que han estado en crisis en nuestra iglesia es el sacerdocio y el matrimonio. Son los dos sacramentos que han estado en crisis. Y yo siempre digo que el origen de la crisis, tanto en el sacerdocio como en el matrimonio, es la falta de obediencia. No hay obediencia, porque no hay compromiso. Yo veo sacerdotes como el Padre Pío que pasaron un calvario y siempre fueron fieles. Porque la obediencia nace de la fidelidad. Y siempre fue fiel, aún en los momentos más terribles. Hoy en día, por cualquier cosa, pues se abandona el sacerdocio o se abandona el monasterio. Otros sacerdotes quizá habrán enamorado de mujeres. Y es normal, porque si no fuera así, el sacerdote fuera un monstruo. La ordenación no te quita la atracción hacia las mujeres, en este caso, y otra cosa, líbrenos Dios. No te quita la atracción, pero el Señor te da la gracia para tú luchar contra esa atracción. Por eso que el sacerdote tiene que estar siempre alerta, tiene que ser tremendamente prudente en su relación, en este caso con las mujeres, tiene que ser extremadamente prudente. Y las mujeres tienen que ser extremadamente prudentes con su relación con el sacerdote. Recordarse que esa persona no es de yeso o de madera como una de las imágenes. Esa persona es de cuerpo, de carne y sangre y tiene intención y deseos, inteligencia como todo el mundo. Muchas veces la culpa de la caída, los sacerdotes tienen parte de ello, pero tienen también mucha parte las mujeres. Y no voy a hacer cuentos que lo sé desafortunadamente porque serían terribles. Pero ¿cuántos sacerdotes anteriormente habrán lidiado
con ese sentimiento hacia una persona y lo han vencido en base a la obediencia que ellos tienen a ese voto que hizo, esa fidelidad que juró a la iglesia. Yo no voy a juzgar a todo el mundo, pero hoy en día me imagino que muchas personas ni luchan. Me gustó fulana, estoy atraído, pues debo el sacerdocio. No digo que todo el mundo, no conocemos corazón, hay muchísimos que no, pero desafortunadamente siempre se nota y se nos queda en la mente los malos ejemplos. Y así pasa en el matrimonio. ¿Cuántas veces me dicen, no, porque en la iglesia es mala porque no me da el divorcio? Yo le digo, espérate un momento. Cuando tú llegaste a dar, ¿qué te preguntó el sacerdote? Te preguntó, ¿vienen libres y decididamente a recibir este sacramento? Y ustedes dicen, sí, venimos libres. O sea, tú dices delante del Espíritu Santo que tú no estás coaccionado, que tú libremente puedes. Y el sacerdote le pregunta que si están dispuestos a aceptar los hijos, a tener esa vida. Y dicen que sí. Y después en el voto, ¿qué es lo que dicen? En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Hasta que llegue otra, no. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que empieces a engordar, no. Hasta que la muerte nos separe. Eso tú lo dijiste delante de Dios. Nadie te engañó ni te forzó a decirlo. A la vez que tú lo dijiste y el Espíritu Santo selló ese sacramento como sella el sacerdote, tú estás amarrado a esa promesa que nadie puede romper. Vaya, Jorge, voy a decir otra vez que nadie puede romper. Que nadie puede romper. Es así, por eso que tenemos que estar muy conscientes si queremos ser sacerdotes, si queremos casarnos. Tenemos que meditarlo muy bien. Son sacramentos que te marcan. El sacerdote para toda la vida. El matrimonio mientras uno de los cónyuges está vivo. La iglesia no es mala porque no te quiere dar el divorcio. Ella te lo dijo. Tú eres que fuiste un inconsciente a pensar que cuando llegue el momento lo solucionen. Por eso todas estas cosas, dice Malaquías, te has hecho vil y te has hecho bajo delante de todo el pueblo. Los sacerdotes en los días de Malaquías estaban tan lejos de lo que es el ideal de Dios para ellos que la gente los menospreciaba. Vamos a ver ahora los versículos 10 y dice así: ¿no tenemos todos nosotros un solo Padre? ¿No nos ha creado un único Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros, profanando la alianza de nuestros padres? Aquí nos enseña, nos hace una pregunta muy fuerte el Señor a los sacerdotes de Israel y a todos nosotros. Todos no venimos de un mismo Padre, de nuestro Padre Dios. Esto nos enseña la idea de la paternidad universal de Dios. Esa es la doctrina de que todos nosotros estamos llamados a ser hermanos y caminar a la patria celestial porque tenemos un mismo Padre. Que como Padre bueno nos da a todos las mismas herramientas para que caminemos en santidad. Esta es una afirmación bien simple de la que se desprende de que todos estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y al tú saber que el otro está hecho a imagen y semejanza de Dios, tienes que respetarlo y tienes que tratar con honra a Él, porque eres semejanza de Dios, como tú para Él lo eres también. Esa persona está ni más imagen de Dios que una cruz y un crucifijo en una iglesia. Sin embargo, muchas veces respetamos la cruz y no respetamos al hermano. Malaquías va a aplicar esto específicamente al matrimonio, como yo se lo dije en el versículo anterior. Por eso hace una referencia también al padre común Abraham. Por su pecado de traición, va a decir
Malaquías. Ustedes van más allá que una infidelidad en el matrimonio. Mira tú lo grave que es el compromiso de sacerdotes con su Dios. Todas las traiciones, desde el más mínimo acto de menosprecio hasta la injusticia más grave, merece la desaprobación de Dios. Eso nos lo dice bien claro los sacerdotes y a nosotros. O sea que todo es una lección de un retiro sacerdotal o de un retiro también de líderes de movimientos en la iglesia, lo que aplica para todos. Al versículo 11 y 12. Dice, Judá ha prevaricado, en Israel y en Jerusalén se han hecho cosas abominables. Judá ha profanado el santuario tan querido del Señor, al desposarse con la hija de un Dios extraño. ¿Qué extirpe el Señor al hombre que haga eso? Al hijo y al nieto de la hacienda de Jacob y de entre los que ofrecen la oblación al Señor de los ejércitos. Aún hacéis otra cosa. Cubrís de lágrimas, de llantos y sollozos el altar del Señor, porque ya no vuelve su rostro a la oblación, ni la acepta con agrado de vuestras manos. Interesante esto lo que dice el Señor acá, un capítulo, dos capítulos magníficos. Esto nos dice exactamente cómo se siente Dios acerca del matrimonio, que es un santuario para él. Aquí pone la relación, como pone San Pablo en Efesios, la relación de Dios con su pueblo en el santuario, con la relación de un hombre con la esposa. Ambos son una institución de fidelidad y de obediencia. Dios ama por eso el matrimonio y ama el sacerdocio, porque se componen de estos dos atributos que emanan de él. Cuando una persona peca contra sus votos matrimoniales, hermano, es algo más allá que un pecado regular. Está cometiendo un sacrilegio. Está pecando contra la institución que Dios ha establecido, del cual ustedes dos son los signos. Por eso que el adulterio es algo tan abominable, es un atentado directo a la dignidad de Dios, del cual ustedes recibieron parte en ese matrimonio. El matrimonio es idea de Dios, no del hombre. No creo que nunca hubiera salido de la cabeza del hombre. Dios formó y estableció el primer matrimonio como referencia para todos los matrimonios, aunque al principio salió mal, en Génesis 2, 20, 25. Pero aún en ese fallo de estos primeros padres viene la enseñanza de lo que no debemos también hacer, debido a que el matrimonio es un sacramento, es una institución. No se permite definir el matrimonio de ninguna forma que no agrade a Dios. El matrimonio tiene que ser definido con todo lo que agrada a Dios. Dios lo ha establecido y debemos nosotros conformarnos, hacernos igual a todo aquello que Él ha dado. Dios ama el matrimonio por lo que muestra acerca de su relación con nosotros. San Pablo más tarde lo va a explicar preciosamente en Corintios. Esa lectura de Corintios 13 que se lee en toda la boda, el amor es paciente, el amor, y se lo dicen al matrimonio, le entra por aquí, le sale por aquí. A veces ni lo oye, pero que eso no va dicho a un matrimonio normal. Está hablando del amor de Cáritas, cuando Corintios 13 es un mismo amor, pero es al amor de Dios al hombre y del hombre a Dios, que por supuesto debe ser reflejo del matrimonio. Dios, también es así que desde la antigua alianza Dios pone la relación del alma del creyente y Dios como un matrimonio, donde el individuo es la novia y Dios es el novio. San Pablo lo va a extender a decir que toda la iglesia es la novia y Jesús es el novio. Por eso que dice,
Y esto yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. Por eso que el matrimonio es tan santo. El matrimonio se refiere a Cristo y a la iglesia. Dios ama el matrimonio por lo que muestra acerca de su relación con nosotros. La relación de esposo y esposa debe ser muy parecida a la relación de Dios con cada uno de nosotros. Que no se irrita, que no guarda rencor, que siempre amable. Eso que leemos en Corintios 13 también es nuestra relación con Dios y Él con nosotros, y debe ser también nuestra relación en el matrimonio. Dios ama el matrimonio por el bien de la sociedad. El matrimonio es fundamental en la sociedad, es la base de la sociedad, como es la base de la relación de Dios con el hombre. La relación de Dios con el hombre se basa en la fidelidad y la obediencia. El matrimonio también debe basarse en la casa en la fidelidad y la obediencia para la familia, por eso es base de la sociedad. Cuando el matrimonio está mal, créanme, la sociedad está mal. ¿Y de dónde salen los sacerdotes? Del matrimonio. Los sacerdotes no nacen de una mata. Si el matrimonio está mal, el sacerdocio va a estar mal. Si el matrimonio está mal, los médicos se hacen. Si un médico es malo, si el matrimonio está mal, posiblemente, no estoy diciendo generalizando, pero posiblemente ahí sacan los malos médicos, los malos políticos. El demonio sabe muy bien que el matrimonio es la base de la sociedad, por eso es que ataca furiosamente al matrimonio. Siempre el matrimonio ha estado atacado desde la antigua Roma, pero hoy en día más que nunca. Y la prueba de cómo está el matrimonio, la prueba que tenemos es la prueba de cómo está nuestra sociedad y de cómo está la iglesia. Dios ama el matrimonio porque es la forma en que se satisface las necesidades de hombres, mujeres y niños. El matrimonio debe ser la satisfacción de todas las personas que componen ese hogar. La ayuda, la comprensión, el crecimiento físico e intelectual, el bienestar. Pero sobre todo Dios ama el matrimonio como una herramienta que nos conforma cada uno a imagen de Cristo, siendo la iglesia su cuerpo. El matrimonio es un camino para conformarnos con esta imagen de Jesucristo. Miren cuántas cosas importantes del matrimonio. ¿Por qué he hablado tanto del matrimonio y el profeta habla del matrimonio? Porque ahora va a decir que el gran problema de los sacerdotes de Israel es que se casaron con hijas de un Dios extraño. Israel tenía prohibido, y más aún los sacerdotes, casarse con alguien que no fuera judío. La primera deslealtad, la primera abominación a lo cual Dios se refiere a los sacerdotes de Israel es que contrajeron matrimonio con personas que adoraban otros dioses. Esos dioses impíos que hicieron caer a Israel y que fueron causa de esta expulsión a Babilonia del largo cautiverio. Los peligros de mano de un matrimonio impío están bien documentados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso hay que escoger bien con quién uno se casa. Israel se casó con mujeres de Moab. Jacob se casó con mujeres de Moab y también sus descendientes, y trajo la maldición de Dios sobre su pueblo. Lo vemos en Números 25. Salomón se casó con mujeres extranjeras, seguidoras de otros dioses como los egipcios, que apartaron el corazón de Salomón de su Dios. Primera de Reyes 11 del 1 al 10. Acab se casó con Jezabel, la peor reina que ha pasado por la historia de la humanidad. Pero ¿quién era Jezabel? Una mujer extranjera, extranjera quiere decir que servía a Dios extraño, quien condujo a Israel a una actitud de adoración a sus dioses que conllevaba una profunda depravación. Primera de Reyes 16, del 29 al 33. Por eso San Pablo le dice que los creyentes y los incrédulos no deberían unirse. Segunda de Corintios 6, 11 al 18. Eso no solo aplica a hombres, a mujeres. En Israel se ponen siempre los hombres porque era
la forma de la cultura de ese momento. Pero todo esto que he dicho aplica tanto a hombres como mujeres. Y lo dice un refrán popular: cada oveja con su pareja. Cuando me escriben, me dicen, mira, que mi esposa, que mi esposo no solo no le gusta la iglesia, que la odia, que todo esto que tengo que hacer. Y digo, mira, mi consejo es que no te cases. Un matrimonio tiene que tener un punto de convergencia íntimo, que muchas veces es esta unión con Dios. Si ya tú estás dando cuenta que esa persona no tiene tus valores, se han casado pensando que después lo van a cambiar y nadie cambia a nadie. Los hijos no cambian el matrimonio, agregan más problemas en muchos de los casos. No en todos, nunca se generaliza. Pero después viene, ay, Fran, qué bien tú me lo dijiste, yo me casé con esta muchacha que era testigo de Jehová y la familia me ha hecho la vida imposible y estoy al borde del divorcio. Pero hermano, hermana, yo te lo dije a ti, que cuando uno se casa también no se casa con una persona, se casa con la familia. Y si te casas con una persona de otra iglesia, toda esa familia entera va a hacer todo lo posible para que tú te vayas de la iglesia católica, poniendo un ejemplo. Por eso que lo dice la versión popular: cada oveja con su pareja. Ahora San Pablo va a decir después, ya que se casaste con alguien que no tiene tus mismos pensamientos, que no es cristiano como tú, más que divorciarte tienes que orar para que esa persona se convierta y traerlo a la conversión, porque ya estás unida a él. ¿De dónde viene? Estamos haciendo algo para traer a nuestros cónyuges que no son cristianos, para traerlos a la fe. Y no solo es hablar, orar. Conozco una gran amiga mía que ya estuvo más de 9 años orando sin parar por la conversión de su esposo, que era un desastre. 9 años. Y ese hombre hoy en día es un verdadero siervo de Dios, que si él dice como era anteriormente, nadie se lo va a creer. Pero esta santa mujer oró 9 años todos los días, sin descansos. Y sigue diciendo también algo semejante al que vela y al que responde. Es una frase que es un poco difícil de traducir. Otras traducciones dicen que tienen maestro y erudito, tentador y tentado, testigo y abogado, amistades y parientes. Obviamente, esto es un modismo hebreo, que es una forma de decir todos, que aplica a todos. Un modismo que no tenemos una traducción directa de esa forma de hablar de esa época. Pero lo más importante es que el mandato de Dios contra los matrimonios mixtos en Israel no tenía que ver nada con la raza, absolutamente nada que ver con la raza ni con la nacionalidad. Tenía que ver con la fe. Ese es el único punto, porque es lo que es interno, lo que puede corromper el espíritu. Tan es así que incluso hay una mujer extranjera en la genealogía de Jesús. Ruth era moabita, que se casó con un hombre judío llamado Booz, pero ella abandonó los dioses de Moab para seguir al Dios de Israel. Y Cristo tiene una extranjera que no es judía en su ascendencia. Porque esto no se trata de nación ni de raza, es del Dios a quien adoramos. Vamos a ver ahora el versículo 13 al 16, y dice así: aún hacéis otra cosa, cubrís de lágrimas, de llanto y sollozos el altar del Señor, porque ya no vuelve su rostro a la oblación y la acepta con agrado de vuestras manos. Y todavía decís, ¿por qué? Pues porque el Señor es testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que has sido infiel, siendo ella tu compañera y la esposa comprometida por tu alianza. Es que no hizo una sola cosa de carne y espíritu, y que busca esta unidad, una posteridad concedida por Dios. Guardad pues vuestro espíritu y no sea tu infiel a la esposa de tu juventud. Sigue relacionando todo esto con el matrimonio. Dos puntos para mí esenciales hoy en día también en la iglesia: el sacerdocio y el matrimonio. Algo que tiene que funcionar bien para que funcione bien el pacto de Dios con nosotros y podamos engendrar un ejército de almas para el cielo.
Las mujeres abandonadas y divorciadas de los sacerdotes venían y lloraban ante el altar de Dios. Cuando sus esposos sacerdotales ofrecían sacrificio a Dios en el mismo altar, estaban ofendiendo a Dios. O sea, lo que quiere decir, habían mujeres que estaban abandonadas y divorciadas y venían a llorar ante el altar de Dios, donde había un sacerdote que tenía un mal matrimonio, que también había abandonado posiblemente a su esposa. Y dice, así ofendían a Dios. Por eso que dice que cubre el altar del Señor con lágrimas. A saber, a las esposas que han sido repudiadas, esas esposas que en un momento determinado los sacerdotes tuvieron que repudiar por no ser de la misma fe. O sea, por eso que uno tiene que pensar muy seriamente antes de Dios, antes de contraer un vínculo matrimonial. Porque el divorcio no está en los planes de Dios. Cristo se lo dice a Israel, yo se lo concedí por medio de Moisés, por lo duro que son de corazón. Pero eso no es la voluntad de Dios. Y dice que los sacerdotes pecaron al abandonar a la mujer con la que se casaron en su juventud, quebrantando el fin del matrimonio. O sea, que ellos se casaron con mujeres que sabían que a la larga no iban a poder tener o iban a profanar el matrimonio, que iban a ser obligados a dejarlas. Y después de adultos ponen esto peor al abandonar a las mujeres. Entonces ya presentan dos grandes problemas. Primero, no ser sensato en el y romper la ley al casarse con mujeres extranjeras. Y después despedirlas cuando ya han pasado muchísimos años. Se dice que muchos de estos sacerdotes inclusive se casaban con mujeres extranjeras bellas en la juventud y cuando se hacían mayores, pues ellos se acordaban de que no debían estar casados con mujeres extranjeras y las rechazaban porque eran viejas para buscar otras nuevas, la eterna historia. Por eso la palabra de Dios continúa y apunta hacia la meta y el plan de Dios para el matrimonio, como se revela en Génesis. Génesis, el Señor tenía un plan para el matrimonio, que fueran una sola carne. Es esencial para el plan de Dios que para el matrimonio la unidad. Tiene que haber una unidad esencial entre el esposo y la esposa. ¿Y por qué? ¿Por qué que tenga esta unidad esencial? Porque es la única que puede proveer un ambiente adecuado para criar a la descendencia de Dios. Porque recuérdate que esos hijos tuyos no son nietos de Dios, esos hijos tuyos son hijos de Dios. Tú estás engendrando y criando una descendencia para Dios, que a su vez se va a establecer y va a engendrar otra descendencia para Dios. Y aquí lo deja clarísimo. El Señor odia el repudio. Eso es el repudio de la mujer en Israel. Lo que es el mismo que dijo Cristo, que es el Dios encarnado. Dice, y lo que le dijo ahorita, que fue la palabra clave de Jesús, es de poner las cosas en su lugar. El divorcio no está bien. Y si lo permití fue por culpa de ustedes para que no se perdieran. Pero eso no es lo que yo quiero. Tenemos que decir que Dios aborrece el repudio de las mujeres en Israel y en el sacramento del matrimonio por tres cosas. Dios aborrece esto primero porque rompe un voto solemne. Tú has hecho un voto delante de Dios. Y en el caso de nosotros, los cristianos, ese voto ha sido sellado por el Espíritu Santo en sacramento. Eso es la primera razón por la cual Él repudia el divorcio. Dios aborrece el repudio en la antigua ley y también el divorcio porque es dañino. Siempre hay personas dañadas. La mujer, el esposo, los hijos, la familia, los amigos. Dios aborrece el repudio, el divorcio, porque y esto es importante que lo entendamos. Si el matrimonio representa la unión de Dios con la iglesia, el divorcio representa la apostasía y la condenación, como lo que tú estás oyendo. ¿Por qué va a ser diferente? Si la unión del hombre y la mujer en amor
es símbolo del amor de Dios con el creyente. Cuando ese amor se repara en odio, se separa en odio, ¿qué simboliza? Si no es la apostasía. Por eso estamos en un tiempo apóstata. ¿Cuántos signos de apostasía hay en el mundo? Y se preparan los matrimonios, se les da retiro, se les da charla, pero para mí que todo esto, más que el problema está en la iglesia, está en el hogar. Y muchas veces tienen la culpa los padres, porque muchas veces lo he oído decir a padres: no te preocupes, cásate, si no conviene, pues te divorcias. Vas a tener que dar respuesta de eso delante de Dios. Vuelvo a repetir, el divorcio, el repudio en Israel, el divorcio entre los cristianos, ilustra la apostasía y la condenación. El Señor tenga misericordia de todos nosotros y correr tanto o igual por los sacerdotes que por los matrimonios. Dice que cubre de iniquidad su vestido. Parte de la ceremonia de matrimonio en los tiempos bíblicos involucraba al esposo cubriendo a la esposa con su manto, le tiraba el manto por encima. Tal como en muchos lugares hoy se pone la mantilla sobre el esposo y sobre la esposa. Eso era sentido de la protección, del cobijo de ambos bajo el amparo de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Con el repudio, tú estás manchando y maltratando tu propio vestido. Porque el vestido que tú le echaste por encima a ella era el tuyo. Así que con el repudio no solo la manchas a ella, te estás manchando, tú mismo estás vistiéndote de iniquidad. Eso se debe a que el esposo y la esposa son uno. Y que maltrata a la esposa que maltrata al esposo, que se da también, no solo está haciéndole daño a ellos, está acarreando miseria y destrucción para él o ella mismo. Eso es lo que Pablo dice en Efesios 5:28. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, dicho de otra forma, ama a tu esposo porque eso te beneficia a ti, porque tú y ella son exactamente lo mismo y nadie se odia a sí mismo. O sea, poniéndolo en negativo, si descuidas a tu esposa, te estás descuidando tú mismo. Y si la lastimas a ella, terminas tú lastimado. Por eso dice que guarden en vuestro espíritu todo esto. Esta frase se repite 2 veces porque es muy importante. La razón por la cual los sacerdotes en Israel traicionaron a sus esposas es que no guardaban su propio espíritu sacerdotal, a lo que habían sido llamados. Permitían que su corazón se volviera duro, que se volviera crítico, que se volviera amargado contra la mujer, que debía considerar como parte del mismo. El otro día alguien me decía: me voy a casar, quiero que me des un consejo. Yo le decía: te voy a dar el consejo que dio Pablo en una de sus epístolas, no me acuerdo ahora cuál es, que le dijo que nunca se caiga el sol sobre tu enojo. Quiere decir, Pablo te está diciendo: nunca te vayas a la cama teniendo algo guardado en tu corazón contra tu esposa. Ponle límite al sol. Cuando tú ves que el sol está cayendo y algo no se ha arreglado, arréglalo ese día, no lo guardes para el día siguiente, porque posiblemente el día siguiente suceda otras cosas que va a empeorar y va a seguir abriendo la brecha hasta un momento que no tenga ya solución. Nunca permita que el sol caiga sobre el enojo de un matrimonio. Al versículo 17, dice el versículo 17: fatigáis al Señor con vuestras palabras, y aún decís vosotros: ¿con qué le fatigamos? Pues cuando afirmáis: cualquiera que hace el mal es como si fuera bueno a los ojos del Señor, en ello se complace. O todavía, ¿dónde está el Dios de la justicia? Cualquiera que hace mal desagrada al Señor. El pueblo de Dios en los días de Malaquías andaba deprimido, andaba desanimado, porque parecía que los malvados prosperaban y le iban mejor que a la gente buena. ¿Les suena parecido eso? Esto los llenaba a ellos de duda y de incredulidad, igual que a muchas personas hoy en día.
es que el Señor va a mirar al que hace más el mal que al que hace el bien, al que es justo. ¿Es justicia eso? Por eso el Señor, a través de Malaquía, pregunta: ¿dónde está el Dios de la justicia? Cuando se comparaban con otros, pensaban que Dios era injusto, que bendijera a otros y no a ellos. Sin embargo, su pregunta muestra que no entendían lo que el Dios de justicia le estaba diciendo. Que si esto que era malo le estaba dando eso, ¿cuánto más te va a dar a ti si tú caminaras en justicia? Este tipo del hablar y de hablar, que han estado aquí hablando el Señor, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Este tipo de habla ignorante e incrédula que usa el pueblo de Dios muchas veces continuamente. ¿Por qué, por qué, por qué? Yo siempre digo que nunca el Señor nunca ha contestado un por qué, ha contestado un para qué. Toda esa cantaleta de por qué a mí, por qué yo, muestra cuánto reside su pueblo en la verdad y en la obra de Dios, o fuera de la verdad y la obra de Dios. Algo que ofende grandemente a Dios es cuando uno lo acusa de injusticia. Por eso, cuando algo te parece injusto, revisa tu vida primero antes de clamar o culpar a Dios. Que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca y siempre les dé su bendición. Amén.